Bien, nosotros vamos entonces a continuar con Hebreos capítulo 13. Habíamos empezado la semana anterior y vamos a topar, como les venía anticipando ya la otra semana, vamos a topar muchos temas que nos muestran este capítulo 13 de Hebreos, donde el Señor mismo nos enseña, nos instruye en cuanto a la moral, a la ética, si podemos decirlo así, de un cristiano, o cómo tiene que ser la conducta, la vida de un cristiano. Pues bien, la palabra es nuestro manual, nuestra guía para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Bien, pero antes yo quisiera que hagamos un pequeño paralelo a manera de ilustración. Pensemos por un momento lo que es el mundo de la hotelería, hoteles residenciales, hostales. Es impresionante cómo ha desarrollado en los últimos tiempos, siglos, todo lo que es la hotelería. Y la función de un hotel, ¿cuál es? Prácticamente recibir huéspedes, recibir personas quizá extranjeras de otros lugares y darles hospedaje. Claro que esto tiene un costo. Si el hotel es de 5 estrellas, pues será un poquito alto, o de 1 estrella, una residencial. Bueno, tal vez usted conoce esta situación. Pero menciono esto porque quiero hacer, como dije, un paralelo. Ahí está el gran hotel, con todos los lujos, con todas las comodidades para los huéspedes, y compare su casa. Bueno, dice, ahí está mi casa. Usted sabe, no es solo huésped, usted es el dueño de su casa. Pero en su casa tiene lugar para hospedar. Su casa se puede convertir también en un gran hotel de 5 estrellas. Su casa se puede convertir en una hostal donde usted pueda recibir a personas. De pronto usted va a decir, no tengo espacio, no tengo tiempo, no hay lugar. Bueno, ¿qué dice la Biblia con respecto a la hospitalidad? A dar hospedaje a otras personas. ¿Acaso tenemos que pasar por alto esta gran, yo diría, tarea, responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos? Bueno, aquí en Hebreos nos va a dar las pautas, nos va a decir algo con respecto a lo que es la hospitalidad. Entonces seguimos en Hebreos capítulo 13, versículo 2. El 1 habíamos aprendido acerca del amor fraternal, y ahora sigue el versículo 2, donde el autor de Hebreos nos dice lo siguiente: no se olviden de practicar la hospitalidad. Hasta ahí, póngale mucha atención a esto. Nos está diciendo al pueblo de Dios, a los cristianos, que no nos olvidemos de practicar la hospitalidad. Pues gracias a ella, ¿gracias a qué? A la hospitalidad. Pues gracias a ella, algunos, esto es bien interesante, ¿no? Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto sí que me llamó mucho la atención, esta parte del versículo. Y bueno, si nos vamos por un momento a los tiempos bíblicos. Esto fue escrito hace 2000 años, Hebreos, tal como los Evangelios y el Nuevo Testamento. Pensemos por un momento en la situación de Palestina. Ahí estaba Jesús yendo a nacer de María. Ellos, José y María, eran de Nazaret, y por el censo que tenían que hacerse fueron a Belén, a otra ciudad un poquito más grande, y había muchos extranjeros de otros lugares, otros pueblos que llegaron a Belén, y todos buscaban hospedaje. Había escasos espacios como hostales para dar hospedaje, porque la cultura y las costumbres en ese entonces era hospedar en las casas. La gente, antes que buscar una hostal, buscaban casas, porque las hostales para ese tiempo se dice que incluso, como diríamos nosotros, ¿no?, eran de mala muerte. Ya puede imaginarse esto, ¿no? O sea, poquito ahí que no valía tanto la pena ir allá. Entonces, no eran bien cuidadas estas hostales, porque la gente prefería mejor ir a las casas. Pero ni siquiera eran conocidos, eran extraños. Sencillamente golpeaban la puerta y preguntaban si había hospedaje, pero era una casa. Y tampoco se cobraba porque era la casa.
Bien, entonces en esas condiciones podemos pensar también un poco en lo que le pasó a María y José, que María iba a dar a luz y buscaban hospedaje. Las hostales a full, las casas a full. Bueno, es que había mucha gente. En todos los lugares no había espacio, no había hospedaje para Jesús, porque todos ya estaban ocupando su lugar. Entonces, aquí al leer este versículo de Hebreos, nos dice que no nos olvidemos de practicar la hospitalidad. Tomemos en cuenta que es un mandamiento, es un mandato del Señor en cuanto a la hospitalidad. Ahora, entonces, un cristiano, ¿qué debe conocer con respecto a la hospitalidad? O un cristiano, ¿qué debe hacer en cuanto a la hospitalidad? ¿Ser indiferentes? ¿Decir que otros lo hagan? Aquí me haría muchas preguntas, ¿no? ¿Cuál es su experiencia con respecto a todo esto? Yo creo que cuando nos hacemos esta pregunta, ¿qué debe conocer o qué hacer un cristiano con respecto a la hospitalidad? Yo creo que deberíamos decir, tenemos que marcar la diferencia. Bueno, es decir, ¿cómo se marca la diferencia? Pues siendo buenos hospedadores, excelentes hospedadores. Ahora, ¿cómo reflexionar qué hacer con respecto a este gran mandato que el Señor nos manda? Bueno, vamos a empezar con esto. Vamos a ver la hospitalidad. Entonces, y a primera instancia vamos a ver lo que es la hospitalidad. Bueno, yo creo que usted tiene el concepto, la definición muy clara, muy definido. No hay que decir mucho con respecto a lo que es la hospitalidad. Pero buscando un poquito de palabras sinónimas en cuanto a la hospitalidad, yo me encuentro con que hospitalidad tiene que ver con alojamiento. Bueno, obvio, sí, hospitalidad es alojamiento o acoger a alguien, pero también tiene que ver mucho con generosidad. Esto es importantísimo, la generosidad, pero también la protección, porque dar hospedaje es proteger. Pero buscando palabras sinónimas, bueno, yo no es que estaba ahí al lado esta palabra, la que voy a mencionar, sino que me hizo pensar mucho con respecto a todo lo que decía en cuanto a la hospitalidad. Y por la experiencia y todo en cuanto a la hospitalidad, yo puse una palabra, riesgo, peligro, que no tiene nada que ver con lo que es la hospitalidad. Bueno, ya lo voy a explicar en un momento por qué lo puse, que la hospitalidad es un riesgo. Un poco raro esto, ¿no? Ahora, yendo a la palabra según el griego, en este caso, en cuanto a la hospitalidad, sencillamente significa amor a los extraños. Esto es hospitalidad. La palabra es filoxenia. Filoxenia quiere decir amor a los extraños. Porque si damos hospitalidad, dice que debemos acoger a los que no los conocemos. Esto es hospitalidad. Entonces, uniendo esto, podríamos sacar una definición para entender un poquito más lo que es la hospitalidad. Y podríamos decir que la hospitalidad, entonces, es la cualidad de acoger, de hospedar, ¿no es cierto? Acoger con amabilidad y generosidad a los invitados extraños a su casa, a su ciudad, a su país. Eso sería una definición un poco en general de lo que es hospitalidad. ¿Por qué nos estamos metiendo a todo esto, no? Porque el Señor justamente nos dice, no se olviden de la hospitalidad. Bien, pero en torno a esto se ha generado muchas cosas como mitos, si podríamos decirlo de esta manera. Mitos en el sentido para esquivar, para ser indiferente, para no comprometerse a la hospitalidad. Y puede ser que lo que voy a mencionar de pronto puede estar en el criterio de ciertos cristianos en cuanto a la hospitalidad. Algunos pueden decir que la hospitalidad es solamente para los que tienen el don. Es que Él tiene el don de generosidad. Él sí le puede hospedar y nosotros lo esquivamos. Para mí no es la hospitalidad, para los que tienen el don. Esto me hizo pensar mucho también en cuanto a lo que ha sido mi experiencia, ¿no? Que aquí muchas personas han llegado a que les den alojamiento, no tienen dónde dormir una noche y dicen, no hay un espacio por ahí y es que dice, tal persona me mandó.
Bueno, yo pienso y digo, ¿y cómo así les mandan para acá? ¿Y por qué? ¿Y quién es el que le mandó? No sé, dice, yo me encontré y me mandaron para acá. Bueno, seguramente el que mandó para acá es un cristiano, conoce la iglesia. Yo me preguntaba, ¿y por qué no le dio hospedaje a la persona que le mandó? ¿Por qué dice que aquí hay hospedaje? Bueno, yo me cuestiono de esta manera y tampoco me quiero justificar, sino que estoy hablando en mitos que solamente dice los que tienen el don. Yo no tengo, vaya donde la persona que tiene el don. Esto es un mito, es algo, es un engaño, es falso. Otros han llegado a decir en la hospitalidad, bueno, esto es un poquito más como para las mujeres, como que tienen más el carisma para recibir, para atender. Los hombres, no, errado. Pero muchos lo piensan de esta manera y lo viven. Otros quizá dicen es que la hospitalidad es solamente para los que tienen casas grandes, los que tienen más cuartos, más dormitorios, habitaciones desocupadas. Ellos son los que pueden dar hospedaje. Mi casa es pequeña, vivo con las justas, entonces pues yo no puedo dar hospedaje. Engaño, mito. Otros quieren acercarse a la Escritura, justificándose incluso con la misma Biblia, donde dicen que es que la Biblia dice que si comemos con pecadores o recibimos a los pecadores de nuestra casa, puede ser que nos apeguemos al estilo de vida de ellos. Entonces puede ser un poquito como peligroso en ese sentido. Entonces mejor lo evito. No doy hospedaje. O lo más complicado que también se puede escuchar es que dices que no tengo tiempo, es que estoy a full en el trabajo, en los estudios, ¿cómo le atiendo? No puedo recibirlo. Y bueno, podemos seguir buscando muchos justificativos y así puede ser nuestra vida como cristianos y en ningún momento nos hemos convertido en buenos o excelentes hospedadores, como dice la Biblia. Por eso mi pregunta es, ¿cómo es su estilo de vida con respecto a esto? ¿Qué experiencias tiene en cuanto a ser hospitalario como cristiano? Entonces, aquí voy a mostrar en la segunda parte, ya entro un poquito más en detalle. Vamos a ver, entonces, la hospitalidad es una responsabilidad, puedo decir, cristiana. Porque el Señor nos está diciendo que no nos olvidemos de la hospitalidad. Entonces, hay que asumirlo. Esto es un mandato del Señor para nosotros. Tenemos que obedecerlo, tenemos que acogerlo y acogerlo con humildad. El momento que no obedecemos esto o pensamos que no es para nosotros, estamos pecando. Y ya sabemos que detrás de un pecado siempre va a haber consecuencias destructivas, consecuencias malas, porque estamos pecando. Entonces, ser indiferente a esto también es un pecado, por si acaso, porque así lo dice la Biblia, porque es un mandato del Señor. Entonces, la hospitalidad, lo puesto ahí, es una responsabilidad cristiana de usted como cristiano. Por eso, repito, aquí empieza el versículo y dice, no se olviden. O podemos verlo también que nos dice, ya empezaron a olvidarse. O de pronto ahorita usted está recordando que es su responsabilidad. De pronto sí estuvo olvidado, pensando que eso no era para usted. Pero hoy el Señor nos está diciendo, no se olviden de la hospitalidad. Para eso estamos aquí, recordando de que ese es un mandamiento. Entonces, cuando hablo de que la honestidad es una responsabilidad cristiana, tenemos que ver dos cosas aquí. Primero, una responsabilidad con los demás cristianos. La semana anterior, como digo, hablábamos de ese amor fraternal, que es entre cristianos, entre hermanos en Cristo. ¿Cómo tenemos que desarrollar ese amor? Entonces, esto va un poquito más allá. Hospitalarios con los cristianos. Y yo pregunto aquí, ¿a cuántos ha hospedado en su casa? Cristianos. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? Si vemos Gálatas 6:10, perdón, se me escapó, ahí está, Gálatas 6:10. Dice, por lo tanto, esto escribe el apóstol Pablo, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, escuche bien esto, ¿no? Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. En primer lugar, dice, es el mandamiento hacer el bien a todos. No importa quién sea, si sea
el más enemigo que usted puede tener. Dice, hazle el bien, nos dice el Señor. Ese es el mandamiento. Entonces, sigue el versículo, dice, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y aquí lo aclara. Y en especial a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son la familia de la fe? Somos los cristianos. Entonces, tenemos que hacer el bien, en este caso en cuanto a la hospitalidad, y acoger a los hermanos. Repito aquí, no sé cómo es su experiencia, pero pues yo recuerdo un poco esto en cuanto a la hospitalidad a los demás hermanos. Una experiencia que quedó marcada en mi vida fue en el año 2004. Algunos de ustedes de pronto lo recuerdan, si estuvieron acá desde el 2004, ¿no? No, en el 2004 no había este templo, todavía no, ni siquiera, bueno, estábamos comprando creo que el terreno en el 2004. Pero en el 2004 pasó algo interesante. La Misión Libencel organizó un congreso bíblico que iba a demorar una semana. Entonces se invitó a conferencistas de otros países y se invitó a todas las iglesias de la ciudad, de la provincia, y no solo a la provincia, lo invitamos a todas las provincias del Ecuador, incluso al sur de Colombia. Nos extendimos así, invitando a todas las iglesias cristianas que vengan a esa semana a este congreso, un congreso bíblico que se llevó a cabo aquí. Pero también pensamos en el hospedaje. ¿Cómo vamos a hacer? Van a venir mucha gente. Y de hecho, fue una bendición porque vinieron muchísima gente, muchos hermanos de otras iglesias, de otras provincias. Fue una bendición, les digo, esa semana. Entonces, en el plan dijimos, vamos a hospedar en las casas. ¿Y ahora dónde ponemos tanta gente? Pues anunciamos a los hermanos en las iglesias, ¿quién está dispuesto a recibir cristianos? Bueno, no fueron todos los que alzaron la mano, pero una gran mayoría dijeron, en mi casa puedo hospedar a uno, puedo hospedar a dos, puedo hospedar a tres. Bueno, el registro ahí. Y de pronto casi toda la gente que nos visitaron se fueron a hospedarse en las casas de los hermanos. ¡Qué bendición esto! Y claro, escuchar después las experiencias de los hermanos que hospedaron. No sé, por eso le pregunto a usted, ¿ha tenido alguna experiencia en esto? ¿Cuántos cristianos se han hospedado en su casa? ¿Por un día, una semana? Si no lo conoce esto, sería bueno que un poquito trabaje en ese sentido, que sea más intencional. Ya, es un mandato, pero ahorita estamos hablando solamente en la familia de la fe, los cristianos. Pero el hospedaje, como vimos en la definición, es el amor a los extraños. Ahora, esto se vuelve un poquito más complicado aquí. La responsabilidad de los cristianos, entonces, ¿para con quién? Para los desconocidos, para los que usted no los conoce, para los que son extraños para usted, para los que quizá van por la calle y le piden hospedaje. ¿Qué hace usted en estas condiciones? Tal vez con un cristiano, qué fácil, ¿no? Bien fácil. Pero esto va más allá. Por eso Pablo también nos escribe en Primera de Tesalonicenses 5:15, donde nos dice, asegúrense, escuchará bien esto, asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, aquí está la cosa. El Señor nos dice, más bien, esfuércense, ojo con esta palabra, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. No solamente entre cristianos, dice, sino a todos. Y la palabra que pone ahí, o la acción, es esfuércense. Porque esto vamos a ver que no es tan fácil. No sé, o si no, pues si usted tiene la experiencia de esto en cuanto al hospedaje a extraños, ¿cómo le fue? Yo diría, ¿no? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué puede decir con respecto a esto, a este mandamiento de dar alojamiento, hospedaje a personas extrañas? O tal vez usted dice, no, pues yo no, en el sentido, no hago entrar a nadie a mi casa porque es un extraño. Y claro, tal vez tiene un poco de razón en este sentido. Ahora, yo aquí podría contar algunas cosas con respecto a esto. Y ya lo anticipé. Cuando puse busqué palabras sinónimas de hospitalidad, yo al final dije, bueno, parece que tiene que ver también con un cierto riesgo. Ahora, ¿qué significa esto?
¿Hay algún riesgo, algún peligro en hospedar a extraños? Usted va a decir, claro, porque no los conocemos. Y yo podría contar aquí, como digo, algunas cosas. A ver, después yo quiero complementar esto, pero aquí mucha gente pide hospedaje. Y muchos, como siempre les he dicho aquí, cuentan historias impactantes. Pero la cosa es que siempre yo soy incrédulo y digo, ¿me están diciendo la verdad? ¿O me están mintiendo? ¿O qué pretenden? ¿Qué quieren? Ese es mi pensamiento, ¿no? Yo no conozco a la persona. Y solo pido al Señor, Señor, dame sabiduría, un poco de discernimiento para ponerle atención a lo que dice. Y si es que le cojo en alguna mentira o contradicción, pues le voy a decir no. Pero ese es el lado humano, ¿no? Ya, en un cierto momento viene un joven hecho pedazos, como se podría decir, ¿no? En la última, con una historia, híjole, bueno, ahora no los voy a contar, es muy larga esa historia que él me contó. Yo le presté atención de principio a fin. Y claro, el punto era que no tenía dónde dormir. Él supuestamente era de otra provincia, bien lejos, y no sabía ni cómo llegó acá. Bueno, era la historia que comentó él. Entonces yo dije, Señor, ¿y ahora qué hago con este hombre? La mente está, hospitalidad. No se olviden de la hospitalidad. El Señor me sigue recordando a mi mente. ¿Qué hago? Le digo, no tengo, peco o lo acojo. ¿Qué hago? Empecé a luchar. Bueno, entonces yo le dije, bien, entonces veamos a ver cómo hacemos. Yo lo hice entrar. Y claro, le comenté a mi esposa y mi esposa, sí, ahí a veces luchamos en este sentido, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Yo estoy luchando. Está con ropa sucia. No se había bañado por mucho tiempo. Le digo, ¿sabes qué? Voy a buscar, a ver, qué ropa te puede quedar. Busqué una ropa mía, ¿no? Le hice duchar. Bueno, le dije, a ver, ponte ropa nueva, ven a comer algo y ahora vamos a ver cómo hacemos. Bueno, ya, preparado un cuarto, la incógnita. ¿Y ahora quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Qué va a hacer? Bueno, ahí estamos. Mi esposa no estaba tan contenta con esto y todos preocupados. Ya, durmió la primera noche, todo bien. Algo pasó, tuve que ir de urgencia a Quito y ahora con mi esposa digo, oye, ¿cómo hacemos con este chico? Bueno, ahí recomendamos, le dijimos, vamos a regresar enseguida, a ver, no nos demoramos. Y claro, fue todo el día que estuve fuera y cuando llegué, ya no estaba este chico. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? Bueno, aquí estaban los grupos impactos, pidió el celular a un impacto para hacer supuestamente una llamada, lo hizo descuidar, se fue con el celular y se fue con algunas cosas de la casa. Bueno, hasta ahora no lo veo para cobrarle. No. Bueno, esa es una de las tantas historias. O sea, bueno, quizá estoy comentando esto solamente, ¿hay algún riesgo? Bueno, y mi esposa decía, híjole, tenemos dos hijas, no sabemos quién es. Y a veces lucho con esto, ¿no? Bueno, ahora, hermanos, en este sentido, cuando dice que la hospitalidad es una responsabilidad cristiana, es un mandato, y sabiendo que esto es para extraños, ¿qué hacemos? Repito, ¿qué experiencia tiene usted en cuanto a esto? ¿Cuánto ha perdido por dar hospedaje, por cumplir con el mandamiento? ¿O qué ha pasado? Bueno, hermanos, lo tercero viene en cambio, el otro lado de la moneda, podemos decirlo así, ¿no? Yo puedo decir que la hospitalidad es una bendición, es un privilegio. Así tenemos que verlo. Ya voy a mostrar que no tenemos que pensar en lo que nos van a hacer, nos van a robar, puede ser a veces bien complicado. Pero yo como cristiano siempre pensaba, decía, bueno, lo primero que voy a hacer es predicar el evangelio y así lo hice, ¿no? Y así lo hago con personas extrañas. Ese es el objetivo principal. Regalar una Biblia, instruirle.
lee la Biblia. Bueno, ahí eso hice con este joven y todo. Y le di una Biblia, le expliqué cómo había que leer, cómo estudiar, le prediqué el Evangelio. Bueno, y al otro día se fue. Bien, pero la hospitalidad es una bendición y un privilegio, porque ya de primerazo, podemos decir así, la bendición de compartir el Evangelio a veces tiene un costo. ¿Sí lo entienden? Tiene un costo. Pero es una bendición o no compartir el Evangelio, si empezamos por ahí. Pero también podemos ver que la hospitalidad es una bendición, es un privilegio, porque en verdad a veces podemos dar hospedaje a personas que pueden ser de una gran bendición, en verdad. Y aquí tenemos un ejemplo, personas de mucha bendición que pueden llegar a su casa. El caso del apóstol Pablo. Él es un misionero. Él iba de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad. Él tenía que buscar hospedaje, no en hoteles, en casas. Así era la vida de este hombre que iba y predicando el Evangelio. Entonces, en el segundo viaje misionero, ahí tenía que, o llegó a Filipos, a una ciudad, y el propósito era evangelizar. Y dice que era un sábado, donde ellos buscaron, digo ellos porque Pablo estaba con Silas y Timoteo en este caso. Vamos a leer Hechos 16, 14. Y los tres fueron a buscar un lugar donde orar. Y se encuentran que en ese lugar había mujeres. Y empezaron a predicarles el Evangelio. Entonces, Hechos 16, 14 y 15 dice lo siguiente. Ahí está en la pantalla también. Podemos leerlo ahí juntos, ¿no? Dice, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo. En otras palabras, se convirtió a Cristo, esta mujer que adoraba a Dios. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. ¿Qué pasó en esta ocasión? Esta mujer se convierte. Ahí están estos tres misioneros, Pablo, Timoteo y Silas, en una ciudad desconocida para ellos, en una ciudad quizá muy grande. Y ahora una mujer que se convierte les invita a hospedarse a su casa. Yo lo puse aquí, personas de mucha bendición. Esta mujer Lidia que se convierte, no tenía ni idea a quién estaba hospedando. Porque se trataba ni más ni menos que quién. ¿Quién era el que estaba yendo a hospedarse ahí? ¿Quién? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Ahora, claro, Lidia no tenía ni idea quién era este hombre. Pero qué bendición. Yo pensaba y reflexionaba en este texto, ¿no? Si hoy tendría la oportunidad de hospedar al apóstol Pablo. Qué cosas. Yo diría, Pablo, aquí quédate los días que quieras y aquí no te sales de mi casa mientras me expliques claramente todas tus cartas. Yo ahí lo tendría al apóstol Pablo, ¿no? Qué bendición hospedar al apóstol Pablo. Pero esta mujer no sabía, pero seguramente se convirtió en una gran bendición. No sé cuántas cosas más aprendió esta mujer con ese gran maestro que lo hospedó en su casa, pero ella no sabía. Solamente estaba en su corazón ese amor fraternal y vio a estos tres hombres, tres personajes que no tenían dónde hospedarse y dijeron, venga, mi casa está abierta. Pero detrás de esto, qué bendición para esta mujer, por su hospitalidad, por su generosidad. Tal vez, bueno, no sé cómo era exactamente en ese tiempo, pero tal vez ni pensó en el riesgo. Híjole, tres hombres en mi casa, no sé si era casada, ¿qué va a decir mi esposo? ¿Qué van a decir mis hijos? Hospedando a tres hombres, ¿qué dirían hoy la gente, no? Usted como mujer, pues hospeda a tres hombres desconocidos. Ya me imagino lo que va a decir la gente, ¿no? Le va a ver como la peor, podemos decirlo. Así ve el mundo, ¿no? Pero no sé, no, era un riesgo para ella, pero no le importó. Obedeció en cuanto al Señor, al mandato del Señor de ser excelentes hospedadores.
porque sí hay una bendición. Y aquí puedo comentar algo también. Esto sí, que me vino, cuando preparaba esto, se me vino a la mente muchas cosas con respecto a la hospitalidad. Igual en el 2004. ¿Qué pasó en el 2004? Compramos este terreno. A finales del 2005 empezamos a construir. Y este templo, ¿no? Entonces, de Alemania vienen unos estudiantes del seminario por unos 8 o 15 días, creo que fue, a conocer la misión y ayudar 8 días trabajando en esta construcción. ¡Ya, qué bendición! Vinieron estos chicos alemanes. Y dentro de ese grupo se había colado otro alemán, otro joven que no tenía nada que ver con el grupo que vino, ¿no? Pero se metió ahí y llegó acá. Entonces, después de que ya se fueron estos jóvenes del seminario, uno se queda. Yo digo, ¿qué pasó? Y le digo, ¿y qué vas a hacer? O sea, dice, no, yo quiero ayudar. Pero, ¿y cómo? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Cómo vas a hacer? Dice, no sé, de ahí era un alemán. Entonces yo le digo, bueno, si quieres, quédate en nuestra casa. Hablé con mi esposa y todo, ¿no? Todavía ahí vivíamos arriba en Santa Rosa y ahora, ¿dónde se hospeda este joven? No teníamos espacio. Así que fuimos, Josué era todavía pequeño, le dijimos, ¿sabes qué, Josué? Ahora tienes que irte a dormir al cuarto con Carol, eran pequeños. Desocupamos un cuarto y lo pusimos ahí a este joven, ¿no? Él nos empezó a ayudar aquí en la construcción y yo le pregunto, y bueno, ¿y cuánto tiempo te vas a quedar aquí? Dijo, bueno, era octubre, ¿no? Dice, creo que hasta diciembre. Bueno, eran casi 3 meses, ¿no? Dije, bueno, es que no hay problema, quédate nomás. Y ahí vivió conmigo 3 meses. Él venía a trabajar a las 7 en punto de la mañana, aquí lo venía a dejar. Trabajaban con el resto de maestros, albañiles. Le dije, ¿sabes qué? El almuerzo está un poco difícil que vayas a la casa. Por el tiempo y la distancia, digo, tienes que comer con los maestros. Y en la tarde tienes que regresar en bus. Y bueno, él se hizo como de la casa, ¿no? Disfrutamos muchísimo con este joven, casi se hizo como un hijo, mis hijas pequeñas. Bueno, disfrutamos también con él juntos por 3 meses. Primero fue una bendición este joven. Y después él se fue a Alemania. Después de un tiempo, viene otra vez él con su familia. Agradecer porque le hemos dado hospedaje 3 meses. Qué bendición es conocer a esta familia. Y ahora resulta que un tiempo después hubo la oportunidad de hacer un viaje a Alemania. Yo me voy a Alemania y él se entera de que estoy en Alemania, del lugar donde estaba. Él estaba muy lejos, hizo todo un viaje para venir y llevarme a su casa. Qué bendición, les digo, porque ahí me entero de que sus padres, toda su familia, eran unos grandes empresarios constructores, bien reconocidos en Alemania. Como diríamos los ecuatorianos, no eran quien quiera. Pero aquí, pues él se adaptó a lo que había. Yo nunca me imaginé, bueno, qué bendición esto. Cuando hospedamos en nuestra casa, yo no me imaginé la dimensión de todo esto, ¿no? Lo que iba a experimentar después. Qué bendiciones, dijo. Pero yo no estuve viendo esto. O sea, es que es así cuando nosotros como cristianos obedecemos sus mandamientos, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Y si nos hacemos indiferentes a las cosas que Dios nos manda, pues algo raro y grave va a pasar en nuestras vidas. Bueno, y no solo esto, lo que viene es bien interesante porque yo lo puse aquí, también es un privilegio, ¿no? Esto de la hospitalidad. Porque ¿qué dice el texto? ¿Qué es lo que nos dice aquí en verdad en este versículo? Dice, pues gracias a ella, gracias a la hospitalidad. ¿Qué nos menciona aquí? Gracias a esto, sin saberlo, ¿hospedaron a quién? A ángeles. Híjole, sin saberlo, se puede hospedar a ángeles. Y este es el caso, por ejemplo, de Abraham. Abraham fue uno que nos muestra un personaje, claro, es el padre de la fe, pero es un hombre que nos muestra
en cuanto a la hospitalidad, un hombre con excelencia. Miren el texto, no está en la pantalla, es un poquito largo esto, pero si puede seguir con la lectura en Génesis 18 del 1 al 5, lo que le pasó a Abraham. Y antes de leer, ¿saben qué? Él va a hospedar a tres personas. De las tres personas, dos son ángeles y la tercera persona, ¿saben quién es? Es Dios mismo. Él no se iba a dar cuenta o no se dio cuenta a primera instancia de quiénes iban a ser sus huéspedes. Pero, ¿qué es lo que hizo él? En Génesis 18, 1 al 5, dice, el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Cuando Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa, él estaba ahí, no en su carpa, dice, a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Bueno, eran extraños para él. Él estaba tranquilo en su carpa, los ve tres personas ahí y corre a saludarlos. Personas extrañas. Inclinándose hasta el suelo, dijo, mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol, ya que han pasado por donde está su servidor. Déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo el texto, capítulo 18, el 19. Es impresionante con respecto a esto. Ahora, el asunto es que yo puedo ver aquí en Abraham ese gran anhelo, ese gran deseo, esa preocupación, esa responsabilidad por los extraños. Porque estos tres personajes eran extraños para Abraham. Y él corre, los llama, les da de comer, les atiende. Y como digo, eran dos ángeles y el Señor. Pero él no lo sabía. Entonces, vean mis hermanos, yo me puse a pensar mucho en esto. Yo les comenté la historia de este joven que se fue llevando el celular y todo, ¿no? Bueno, yo no sé si un día le voy a volver a ver. Pero yo pienso, digo, de pronto puede venir transformado. Puede ser que se llevó bueno, de hecho sí se llevó la Biblia. No sé si se siguió leyendo, de pronto Dios tocó su corazón. Y puede ser de una gran bendición. O de pronto yo puedo decir, ¿no sería un ángel? Usted va a decir, pero ¿un ángel cómo? ¿Acá solo los ángeles roban? Bueno, no, pero el Señor puede usar cualquier cosa. Nosotros no sabemos. Dice que el Señor pues conduce todas las cosas para bien para todos aquellos que le aman. Nosotros no sabemos cómo el Señor obra en nosotros a plenitud, pero sabemos que sí lo hace de una manera perfecta. Y Él puede usar esto para muchas cosas de crecimiento en nuestra vida. Aun cuando tengamos que perder algunas cosas. Pero lo que voy a mencionar enseguida es justamente por esto, porque, vean hermanos, el Señor entregó todo en la cruz por nosotros. Él entregó todo, perdió todo por nosotros. ¿Y nosotros cuánto estamos dispuestos a perder por Él? ¿Acaso tenemos temor de perder algo al hospedar? Es que vamos a decir, es que me van a robar, me van a hacer esto, ¿y ahora qué va a pasar? O es que tenemos tanto miedo y decimos es demasiado riesgoso, muy peligroso. A veces lo vemos así. Pero, ¿cuánto en verdad sacrificamos? ¿Cuánto en verdad sacrificamos para cumplir todo esto? Y ahora viene, por eso esta última parte es, hay una bendición cuando somos hospitalarios. Sí, así es. Y Mateo 25:40, solo este versículo lo cogí y el contexto es de todo ese pasaje donde Jesús nos habla de los corderos y las cabras, ¿sí? Lo que hacen los corderos, lo que hacen las cabras.
y a la derecha están las ovejas, a la izquierda las cabras. No sé si lo capta. Solo voy a leer este versículo y tal vez ahí viene a la mente todo lo que estoy mencionando. Mateo 25:40 dice Jesús: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Ahora, ¿qué hemos hecho por las personas necesitadas afuera? Ven, tal vez nos pueden robar muchas cosas, pero son personas que están ahí con necesidad, que tenemos que de alguna manera suplir, pero aun cuando hay un riesgo. Hay un riesgo, pero el Señor aquí nos dice, ¿no? Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, o sea, de los que estaban ahí, como digo, incluso los que nos van a robar, dice, aún por más pequeño, lo hicieron por mí. Porque, como dije hace un momento, Él ya lo sacrificó todo en la cruz. Por nosotros, que no merecíamos nada. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quién era usted? ¿Quién soy yo? Para que el Señor haya hecho semejante cosa en la cruz. Él lo sacrificó todo. Y nosotros, ¿cuánto podemos o tener disposición a sacrificar algo? ¿Qué es un celular? ¿Qué es algo que unos 15, 10, 20 dólares en comparación a lo que Jesús hizo en la cruz? A lo que Él hizo por nosotros. El sacrificio que Él hizo por nosotros. Lo que estoy diciendo es cuánto usted está dispuesto a sacrificar para cumplir lo que el Señor nos dice, hospedando a personas extrañas. Pero tal vez humanamente pensamos es que puede ser un riesgo, pero a la final puede ser una gran bendición. Nosotros no sabemos, pero tenemos que cumplir con el mandamiento. Entonces, alimentar al hambriento, hospedar al desconocido, vestir al desnudo. Estoy cogiendo el contexto de este versículo, ¿no? Vestir al desnudo, visitar al prisionero, al que está enfermo. En el nombre de Jesús es servirle a Jesús mismo. Todo lo que uno se puede hacer con las personas necesitadas, sobre todo con lo que estamos viendo ahora en cuanto a la hospitalidad, lo estamos haciendo para el Señor mismo. De pronto pues estamos hospedando al Señor mismo en nuestras casas, como lo hizo Abraham, hospedando a ángeles en nuestras propias casas. Pero por el temor, por el riesgo, porque decimos que es un peligro, de pronto nos estamos perdiendo de toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces, mis hermanos, ojo aquí, no darles la espalda a quienes necesitan tales cosas, es darle la espalda a quién? A Dios mismo, a Jesús. Es eso lo que hacemos muchas veces, cuando somos indiferentes ante la necesidad de una persona que necesita hospedaje. Que bueno, estoy viendo un hermano que lo conocí esta semana, aquí está. Ellos tienen un gran ministerio, que bueno, no estaba en mente esto, pero lo vi ahora, ¿no? Ellos tienen una casa de hospedaje para las personas que están en la calle. Él mismo me decía, yo soy uno de ellos, estuve en la calle, ahora estoy bien, me acogieron en esa casa. Y bueno, o sea, toda esta labor, todo este ministerio es ¿por qué? ¿Por qué? Porque hemos entendido esto. Y quizá ahora mismo puedo anunciar, yo le dije a mi hermano, voy a anunciar esto a la iglesia. Y de paso, aprovechando esto, vean, yo ni había pensado en esto, pero lo voy a decir de una vez ahora, y va a ser antes como un anuncio, ¿no? Estas personas que están ahí en este lugar necesitan de ropa, necesitan zapatos, bueno, necesitan muchas cosas, necesitan comida, es una gran labor que ellos están haciendo. Entonces yo le dije, yo voy a pedir ayuda a todos los hermanos, y lo hago ahora, aprovechando esto, ¿no? Si estamos entendiendo lo que Dios nos está enseñando, hagámoslo práctico. Necesitamos ropa para hombres, son hombres específicamente los que están ahí, que han estado en las drogas, que han estado en las calles, y es una casa de hospedaje. Yo fui a conocer justamente esta semana y bueno, le dije, algo tenemos que hacer.
Y bueno, yo no había preparado todo esto, pero gracias al Señor, aquí estamos. Les comunico, únase a todo esto. Necesitamos esto. Si Dios pone en su corazón, bienvenido. Ya vamos a canalizar esto con toda esa labor que están haciendo esta casa que se llama de hospedaje. Justamente para cumplir esto, este pasaje que estoy leyendo aquí, de Mateo capítulo 25. Entonces, darle la espalda a quienes necesitan, como digo, es darle la espalda también a Dios. Ahora, entonces, mis hermanos, nos resta asumir esta responsabilidad, cumplir con este mandamiento. No tenemos que ser indiferentes, no tenemos que pasar por alto, no tenemos que buscar excusas y decir, yo no puedo, es que mi casa es pequeña, es que esto y lo otro. No, esto no debe existir. Pues asumamos la responsabilidad. Y por eso, repito, el texto nos está diciendo, no se olviden de la hospitalidad, no se olviden de la hospitalidad, porque parece que de esto sí nos olvidamos. Como que, repito, como que somos muy indiferentes a esto. Y el Señor dice, hey, no se olviden, les recuerdo. Y ahora nos está recordando, ¿no? Entonces, mis hermanos, resumiendo un poco esto, podemos decir que el mejor huésped que debe estar, no solo en nuestra casa, sino en nuestro corazón, es Jesús, ¿no? Partiendo desde ahí. Es que miren, ¿cuántas veces el Señor Jesús ha estado tocando la puerta de su corazón? También en el mío. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho no a Jesús? Vuelve más tarde, otro día, no por ahora, no me moleste, estoy muy ocupado. Después te atiendo. ¿Cuántas veces le hemos dicho hacia Jesús? Él quería llegar a nuestra vida. Bueno, pero si lo hemos abierto, la puerta de nuestro corazón a Jesús, y Él es nuestro Señor y Salvador, entonces más que huésped, Jesús debe ser ahora el Señor y Salvador. Porque ustedes saben que si es un huésped es por un cierto tiempo y después se va. A veces como que así pasa con el Señor Jesús, lo invitan a su corazón, le dice, pero por ahora, porque necesito, ayúdame, y cuando ya esté bien, pues ya puedes salir. A veces lo tienen así a Jesús, ¿no? Solo como huésped. Cuando en verdad Él vino para ser el Rey de nuestras vidas, el Salvador, el Señor de nosotros. No lo tenga como huésped, téngalo como Señor y Salvador en su corazón, en su vida. Entonces esto va a generar a que nosotros también tengamos ese mismo amor de Jesús hacia nosotros y podamos atender la necesidad de los demás. Y ser entonces excelentes hospedadores para la honra y la gloria de nuestro Dios. Por eso puse aquí más que huésped, Jesús debe ser el Señor y Salvador de la vida de cada uno en forma personal. De ahí parte todo esto. Mis hermanos, asumamos, repito, esta responsabilidad. Vivámoslo, estas experiencias que pueden ser únicas, que pueden marcar mucho en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Tal vez esto, en verdad, lo olvidamos. Tal vez no se predica mucho de la hospitalidad. Bueno, pues ahora, gracias al Señor que nos está recordando. Gracias al Señor que una vez podemos activarnos en este sentido. Para que no nos olvidemos, tenemos que hacer. No solamente escuchar, hacer. Entonces ahí está el reto, mis hermanos. Vamos a asumir esta gran responsabilidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta mañana, por la enseñanza de tu palabra. Y gracias, Señor, por recordarnos lo que tenemos que hacer. Recordarnos esa responsabilidad en cuanto a la hospitalidad. Señor, tal vez sí tenemos que pedirte perdón en este punto, porque tal vez sí, a veces podemos ser indiferentes a esto. Tal vez teniendo miedo o recelo de las cosas que pueden suceder ante la atención a los extraños. Señor, que nos perdones en esto y nos ayudes ahora a continuar, a seguir, a retomar todo lo que en verdad como cristianos tenemos que hacerlo. Señor, que podamos ver con más exactitud, con más plenitud, la necesidad de las personas que buscan hospedaje, que buscan refugio. No sabemos, Señor,
todo el pasado de todas las personas. O tal vez nosotros mismos un día podemos estar en las mismas circunstancias, no sabemos, Señor, tú lo conoces. Pero tú nos estás equipando, tú nos estás recordando, tú nos estás mostrando lo que tenemos que hacer. Por eso te pido que aquí juntos como iglesia lo asumamos, esta responsabilidad. Y te pido que bendigas a mis hermanos en todo lo que es su vida. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno. Y tú eres nuestro gran maestro, tú eres nuestro gran pastor, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pongo en tus manos la familia de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, bendice nuestra iglesia y ayúdanos a seguir asumiendo estas responsabilidades que tienen que ver con la hospitalidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.